Bueno, muchas gracias por invitarme a la primera jornada pampeana de vitivinicultura. Yo les voy a hablar del origen del vino, clave de desarrollo y calidad, entendiendo por origen a las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Dentro de los temas que voy a desarrollar, voy a empezar con una pequeña introducción, voy a analizar algunos conceptos, después vamos a ver qué pasa en el ámbito internacional, en el contexto nacional y por último vamos a analizar los aspectos más importantes de la Ley 25.163, que es la Ley de Designaciones de Origen de Vinos y Bebidas Espirituosas de la Argentina. Bueno, como introducción, a mí me gusta analizar algunos productos que todos conocemos. El objetivo es lograr dimensionar la importancia que tiene la denominación de origen, ¿cierto? Y el alcance que puede llegar a tener. Estos productos son los habanos, el té de Ceilán, el tequila, el café de Colombia, el queso Roquefort, el Oporto. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos productos? Todos ellos tienen características únicas y diferenciales, que son originadas principalmente por la región en donde son producidos y manufacturados. Tal es así que la gran mayoría de ellos, la denominación habitual de la gran mayoría de ellos, corresponde a su origen geográfico, ¿no es cierto? Hoy son denominaciones de origen reconocidas a nivel mundial. Vamos a indagar un poco más en algunos de estos productos. Por ejemplo, los habanos. Los habanos son los puros o cigarros cuya hoja de tabaco es producida y manufacturada en Cuba, donde el clima, el suelo, el conocimiento de los campesinos y torcedores de tabaco le confieren características distintivas a esta hoja, dándole una calidad única. Y hoy en día el sello habano es reconocido a nivel mundial y son productos realmente únicos. Después tenemos el tequila. El tequila es un destilado que se produce en el municipio de Tequila, en el estado de Jalisco, en México. Proviene de la fermentación y destilación del mezcal, que es un jugo que se obtiene de la planta de agave. Otro de estos productos es el café. Cuando nosotros hablamos de café, creo que nos remitimos automáticamente a Colombia. Pero tanto Colombia como Brasil son los principales exportadores de café. Ahora, Colombia se embarca en un proceso de diferenciación y le ponen una cara a su producto, que es lo que vemos ahí, Juan Valdés y su mula. Después le agregan café de Colombia para aquellos productos que cumplen con la reglamentación. Hoy en día son los principales exportadores y productores de café a nivel mundial. Por último, vamos a analizar el queso Roquefort. Queso Roquefort es el queso azul. Todos le llamamos y lo conocemos como queso Roquefort. Este se obtiene de la leche de la oveja de la raza Lacón. La recolección de la leche se hace tanto en Roquefort-sur-Soulzon como en las zonas aledañas a la ciudad. Pero el afinado se realiza en esas criptas que se ven en la imagen dentro de la región de Roquefort-sur-Soulzon. Bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de origen? Bueno, por un lado hablamos de una calidad exclusiva, ¿no es cierto? Estas características que presentan las diferentes regiones nos dan cualidades únicas. Esto después conlleva una reputación que con el tiempo se va haciendo reconocida. Podemos decir que nace fundamentalmente de destacar las cualidades naturales y únicas que identifican el producto con su origen geográfico. Bien, ahora vamos a analizar algunos conceptos. Hay una definición de vino que dice: el vino es el producto de la composición de la tierra, la complicidad del clima y el trabajo entusiasta del hombre. En vitivinicultura hay una palabra que engloba estos tres aspectos: clima, suelo y hombre. Esa palabra es terruño, es un todo indivisible de estos aspectos. La OIB nos da una definición de terruño.
que dice que es un espacio en el que interaccionan el medio físico y biológico y las prácticas vitivinícolas aplicadas, que confieren características distintivas a los productos originarios de ese espacio. Bien, entonces si nosotros hacemos un análisis, vemos que por un lado tenemos el terruño, por otro lado tenemos el vino, la relación que existe entre estos es lo que le da la identidad a nuestro producto. Y entonces ahora nos adentramos un poco más al concepto de indicación geográfica o denominación de origen. La indicación geográfica reconoce ese nexo casual entre terruño y vino que le da la identidad al producto, asocia su origen con una calidad y una reputación reconocida, y a la vez es la definición jurídica que permite la protección y el uso legítimo de los nombres de los terruños vitivinícolas. Bueno, hasta ahora, con lo que hemos visto y con los ejemplos que analizamos al inicio, ya podemos decir que el origen es instrumento de diferenciación, porque permite diferenciar nuestros productos tanto a nivel nacional como internacional, debido a la calidad reconocida que tienen. Esta calidad reconocida y la reputación que van logrando con el tiempo facilitan la promoción de nuestros productos y obviamente podemos decir que es instrumento de fortaleza, ya que permite posicionarnos en los diferentes mercados, ¿no es cierto? Y podemos decir que es un instrumento de desarrollo, ya que permite incrementar nuestras ventas. El origen importa, es la marca de la naturaleza, la expresión de distinción y originalidad del medio natural. Es un activo, es un valor agregado. Bueno, ahora muy sintéticamente quiero contarles qué pasa en el ámbito internacional. En el ámbito internacional tenemos tres organismos que ejercen una protección activa, ¿no es cierto?, a las denominaciones de origen. Tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Internacional de la Viña y el Vino y la Organización Mundial del Comercio. La OMPI, a través de diferentes tratados y diferentes acuerdos, a lo largo de los años, ha ido incrementando, ¿no es cierto?, la protección a las denominaciones de origen. Bueno, tal es así que en el año 2000 hace una declaración incluyendo como propiedad intelectual a las indicaciones geográficas. Después tenemos la Organización Internacional de la Viña y del Vino, que se creó originalmente en el año 1924 como la Oficina Internacional de la Viña y del Vino, con un objetivo claro de protección de las denominaciones de origen. Para entonces, los países vitivinícolas querían hacer o querían lograr la protección de sus nombres geográficos, pero no se ponían de acuerdo sobre los criterios mínimos a imponer. Tal es así que en el año 1992, bueno, realizan las dos definiciones, la de IG y la de DOC, que son ciertas definiciones que si bien son muy similares, tienen un alcance distinto. En el año 2001 se crea la Organización Internacional de la Viña y del Vino simplemente para modernizar la visión de la que era entonces la Oficina Internacional de la Viña y del Vino. Y por último tenemos la Organización Mundial del Comercio, que se ocupa de las normas que rigen al comercio entre las naciones, para que este sea lo más transparente y fluido posible. Se creó en el año 1994, tiene 144 países miembros, de los cuales Argentina es uno, y tiene 24 acuerdos que rigen el comercio mundial. Dentro de esos acuerdos, el ADPIC, que es Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, bueno, hace hincapié a las denominaciones de origen y impide, ¿no es cierto?, la utilización de indicaciones falsas o engañosas o de productos que presentan una indicación pero no tienen origen en ellas, digamos. En el contexto nacional, ¿qué pasaba en Argentina en la década del 90? En la década del 90, bueno,
Argentina era miembro de la Organización Mundial de Comercio, lo que genera derechos y obligaciones. Por otro lado, hay una economía de mercado, hay un incremento bastante exponencial de la vitivinicultura, la gente empieza a interesarse ya más en productos más especializados, más particulares. Comienzan a aparecer más bodegas boutique, hay mayor apertura, hay un incremento exponencial de las exportaciones y por ende empieza a haber mayor competitividad porque ya no solo competimos a nivel nacional, sino ya internacional. Era necesario proteger los nombres de áreas reconocidas por sus aptitudes cualitativas, a su vez establecer acciones para impedir, prohibir y reprimir el uso de indicaciones falsas o engañosas, facilitar toda acción en el plano multilateral, lateral o bilateral y proteger las indicaciones homónimas. Nosotros tenemos varias indicaciones geográficas que son homónimas con otros países, por ejemplo La Rioja o Córdoba, que las compartimos con España. Actualmente están siendo analizadas para los tratados internacionales entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, en 1980 ya contábamos con una ley de marcas y designaciones donde se establece que no pueden ser registradas como marca, ¿no es cierto?, las denominaciones de origen nacional o extranjero. Y nos da una definición de denominación. También en 1983 la ley de la lealtad comercial, que es la que rige las normas referidas a la identificación de la mercadería, establece en su artículo 7 que los productos no pueden indicar ninguna mención de origen, ya sea nacional o extranjera, cuando éste no provenga de la zona respectiva. Entonces, ¿por qué una ley de origen para vinos y bebidas espirituosas? Y bueno, porque es el marco legal de defensa y protección de los terruños vitivinícolas y permite el uso legítimo y adecuado de nuestros nombres geográficos. También es una herramienta contra el fraude y la competencia desleal. Tal es así que en el año 1999 se sanciona la ley 25.163. Esta ley establece las normas generales para la protección de los nombres geográficos argentinos y para designar el origen de vinos y bebidas espirituosas de origen vinícola argentino. La autoridad de aplicación de la ley es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. La ley establece tres categorías para la mención del origen: la indicación de procedencia, la indicación geográfica y la denominación de origen controlada. Vamos a analizar un poquito cada una de ellas. La indicación de procedencia es la simple mención del origen, no implica una calidad o características especiales que sean atribuidas por el área donde son producidas, ¿cierto? Es importante destacar que las indicaciones de procedencia son, según lo que dice la ley, para vinos de mesa o vinos regionales. Actualmente la categoría de vinos de mesa no se utiliza más, por lo tanto está quedando solo para vinos regionales, por lo que las indicaciones de procedencia ya son o han quedado medio obsoletas. Después tenemos la indicación geográfica. La ley define como indicación geográfica al nombre que identifica un producto originario de una región, una localidad o un área de producción delimitada del territorio nacional, no mayor que la superficie de una provincia o de una zona interprovincial ya reconocida. La IG solo se justificará cuando determinada calidad y las características del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico. Es importante analizar la última parte donde dice que la calidad y las características sean atribuibles a su origen geográfico, ¿cierto? Eso es una característica muy importante de esta definición. Cuando nosotros analizamos el tema de indicaciones geográficas, es importante tener en cuenta tenemos que tener en cuenta tres zonas: la zona de producción de uvas, la zona de elaboración del vino
y la zona de fraccionamiento. La ley nos da la posibilidad de que cuando la zona de producción de las uvas difiere de las zonas de elaboración y de fraccionamiento, la mención del origen la coloquemos de la siguiente manera, indicando el área de producción y el área que englobe tanto la producción de las uvas como la elaboración y el fraccionamiento. Para que se entienda un poquito mejor, yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros producimos uva en Mendoza y nos la llevamos y elaboramos nuestro producto en la provincia de San Juan, elaboramos y fraccionamos el vino en San Juan, el origen de nuestro producto va a quedar conformado de la siguiente manera. Por un lado, el área de producción, que es Mendoza, seguido por el área que englobe la producción de las uvas, la elaboración y el fraccionamiento, que es Cuyo. Hay que tener en cuenta que estas indicaciones que estamos mencionando tienen que ser previamente reconocidas. Bueno, cuando nosotros queremos reconocer una indicación geográfica nueva, una que hasta el día de la fecha no se encuentra en los registros, no está reconocida por el instituto, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, evidencia de que el nombre Ligier sea conocido a nivel local y o nacional. Después, la delimitación precisa del Ligier. Esto es importante que esa delimitación sea con límites que sean fácilmente identificables, que pueden ser, por ejemplo, un río, una calle, etc. En el caso de cuando hablamos de zonas que ya tienen límites administrativos, resulta un poco más fácil, pero en otros casos donde no existen esos límites, se torna un poco más complejo. Luego tenemos prueba de que clima, suelo y altitud diferencian la región y le confieren características particulares a los vinos producidos en esa área. Y por último, la identificación de viñedos y bodegas ubicados en la zona. Estos son los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de querer reconocer una nueva. Luego, una vez reconocida una indicación geográfica y cuando ya queremos empezar a utilizarla en nuestros productos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el producto tiene que ser elaborado a partir de variedades aptas. Son variedades de uva que hemos considerado como variedades para la elaboración de productos de calidad superior. Estas variedades se encuentran en un listado que está dentro de una resolución que se puede encontrar en la página web del instituto. Después, bueno, también importante aclararle que si quisiera incorporarse alguna variedad a ese listado, también se puede hacer, se hace un estudio, una microvinificación, se analiza y si cumple con los requisitos, se puede incorporar al listado. Después, el empleo de materia prima, la elaboración y el embotellado tiene que ser en el área geográfica que estamos mencionando, ¿no es cierto? Y por último, el rendimiento, la relación uva-vino, no debe ser inferior a 130 kilogramos de uva para obtener 100 litros de vino. Ahora entramos a las denominaciones de origen controlado. Bueno, acá vemos la imagen del mapita de Francia, donde se observa la denominación, la DOC de Champagne, que es una de las más conocidas a nivel mundial. La definición de DOC, según la ley 25.163, es el nombre que identifica un producto originario de una región, de una localidad o de un área de producción delimitada del territorio nacional, cuyas cualidades o características particulares se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, abarcando los factores naturales y humanos. Bueno, esta definición es muy similar a la de indicación geográfica, nada más que incluye los factores humanos. Entonces, por un lado tenemos los factores naturales, ya lo veníamos hablando, condiciones agroclimáticas, tipo de suelo, exposición solar, pluviometría, etcétera, clima y demás. Y por otro lado tenemos los factores humanos, encepado, conducción del viñedo, tipo de poda, rendimientos por hectárea, fertilizaciones,
el tipo de cosecha que realizamos, tipo de vinificación que vamos a hacer. ¿Cuáles son los requisitos para el reconocimiento de una DOC? Por un lado, se tiene que responder a la definición de DOC. Después debe cumplir con la ley de vinos, la ley 14.878. Se tiene que constituir un consejo de promoción y redactar un proyecto de reglamento interno. Para las DOC es importante destacar esto. Para reconocer una DOC, los interesados deben formar un consejo de promoción, que es una organización sin fines de lucro. Esta organización va a redactar un reglamento interno. Este reglamento que incluye todo lo relacionado con la producción de los vinos, es decir, van a analizar desde la producción de la uva, cuáles son los sistemas de conducción que van a utilizar, las prácticas culturales que van a probar para la producción de estas uvas. Después, cómo van a hacer la elaboración de los productos, cuáles van a ser los controles que se le van a hacer a los productos, controles químicos, organolépticos y demás. También la presentación del producto, cómo tiene que ser las etiquetas y demás. Todo eso está incluido dentro de un reglamento interno que tiene que redactar el Consejo de Promoción. Este reglamento interno se presenta ante el instituto y una vez que está aprobado se puede reconocer la DOC. ¿Cuáles son las condiciones para el uso de una DOC y cumplir con ese reglamento interno? Bueno, el empleo de una IG o una DOC es para productos de calidad. ¿Qué se entiende por producto de calidad? Bueno, básicamente que cumpla con los requisitos que hablamos anteriormente, es decir, que provenga de las variedades consideradas como aptas para elaborar producto de calidad superior, que tenga un rendimiento no inferior a 130 kilogramos por 100 litros de vino, y que provenga de la zona que se está mencionando. ¿Quiénes pueden solicitar un IG o una DOC? En el caso de indicaciones geográficas, lo puede hacer el INB de oficio, los productores o sus representantes, los elaboradores de vino y bebidas espirituosas y las organizaciones de promoción vitícola. Y en el caso de una DOC, los viticultores, vinicultores o vitivinicultores en forma individual o colectiva. Bueno, la ley dice que establece que no se pueden registrar como IP y Geodoc los nombres genéricos, los nombres de variedades de uva y las marcas registradas. En el caso de que se pretenda registrar una DOC que ya es marca registrada, solo se puede hacer si se consigue la autorización expresa del titular de la marca. Caso contrario, no puede continuar el reconocimiento del hecho. Bueno, y para finalizar, simplemente mencionarles, a modo de conclusión, las ventajas, ¿cierto?, de la protección y la mención del origen. Bueno, podemos decir que permite la defensa de los terruños vitivinícolas, permite el uso legítimo y adecuado de los nombres geográficos, facilita el acceso de productores a mercados nacionales e internacionales, mejora a nivel regional, nacional e internacional la divulgación, promoción y la oferta del producto protegido, proporciona un marco estricto y legal de defensa y protección del producto contra el fraude, fomenta y favorece la organización del sector, y el productor vitícola revaloriza su viñedo y adquiere importancia el valor inmobiliario. Bueno, hasta acá sería todo. Les dejo los datos mis datos por si los necesitan o si quieren hacer alguna consulta en particular. Muchas gracias.